Se acaba de promulgar la denominada Ley de Protección al Empleo, que es una ley que excepcionalmente permite a ciertos trabajadores acceder al seguro de desempleo en circunstancias que no termina su contrato de trabajo, sino que se suspende este contrato en algunas circunstancias específicas asociadas a esta crisis sanitaria por el coronavirus. Para explicarnos esta ley y para conversar con nosotros hoy día nos acompaña Jenny Pinto. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Norte, doctora en Derecho por la Universidad de Deusto y actualmente es académica de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es experta en Derecho de la Seguridad Social, de hecho, entre sus últimas publicaciones destaca el libro El Seguro de Desempleo, análisis crítico de la Ley 19.728. Jenny, muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista para el Centraz. Gracias a ti, Rodrigo, por invitarme y sobre todo hablar de esta ley que es tan necesario entenderla por la complejidad, ¿cierto?, de su redacción. Efectivamente, una de las cuestiones que más llama la atención de esta ley es que es una ley bastante técnica, por lo tanto lo que vamos a tratar de hacer hoy día es de explicarle los puntos centrales de esta ley a la gente, y para poder entenderla, entendemos también que es necesario saber el origen de la institución, es decir, antes de ponernos a hablar de esta ley tenemos que saber un poco al menos cómo funciona el seguro de desempleo. Entonces mi primera pregunta es que nos puedas comentar un poco las líneas generales de este seguro, a quién cubre, cómo se financia, qué prestaciones otorga. Bueno, el seguro de desempleo surge a propósito de la ley 19.728 en el año 2002. Y este seguro cubre a los trabajadores que son dependientes y que están regidos por el Código del Trabajo, que iniciaran o reiniciaran sus actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley en el año 2002, es decir, que comenzaron a trabajar una vez que entró en vigencia esta ley, y para los que estaban trabajando desde antes se les dio la opción para poder entrar, ¿cierto?, a ser cubiertos por esta ley. Por lo tanto, ya al señalar que se refiere a trabajadores dependientes, tenemos que excluir inmediatamente a los trabajadores que son independientes, es decir, que no tienen esta relación de subordinación, ¿cierto?, en cuanto a una relación laboral propiamente tal. Además, la misma ley excluye a los trabajadores del sector público, en virtud de que ellos tienen su regulación especial, que es el estatuto administrativo. También excluye a las trabajadoras de casa particular. Vamos a ver más adelante, sin embargo, que esta nueva ley se hizo cargo de ellas. Además, excluye a los trabajadores que estén sujetos al contrato de aprendizaje, a los menores de 18 años y a los pensionados que continúan trabajando, salvo que estén con una invalidez parcial. Este seguro se financia con un sistema tripartito. Es decir, aquí contribuyen tres partes a financiar este seguro. Contribuye tanto el trabajador, como el empleador, como el Estado. En este caso, ¿cómo se realiza este aporte? Hay que hacer primero una diferencia si el contrato de trabajo es indefinido o es un contrato a plazo fijo o por obra o servicio determinado. Si es a plazo indefinido, en este caso se financia con un aporte del trabajador, que es del 0,6% de la remuneración imponible. En caso del empleador, aporta un 2,4% de estas remuneraciones imponibles, y de ese total que se va a la cuenta individual de cesantía. Luego, si es contrato a plazo o por obra o servicio, quien financia, quien realiza todo el aporte es el empleador. Es decir, aquí el trabajador no aporta de su remuneración. Y el empleador aporta un total del 3% de las remuneraciones imponibles, donde el 2,8% se va a la cuenta individual de cada trabajador y el 0,2% se va al fondo solidario. Junto con estas dos partes que financian, ¿cierto?, esta gran cúmulo, este monto, quien también participa en este financiamiento es el Estado. Y el Estado es quien financia con un monto que está establecido por ley,
que son 225.792 unidades tributarias mensual, que este monto es un total anual, porque se divide en cuotas. En este caso, las prestaciones que otorga, podemos señalar que se van a dos cuentas. Es decir, primero se va a la cuenta individual de cesantía, pero para poder acceder a ella, la ley establecía ciertos requisitos. Es decir, primero que haya obviamente terminado la relación laboral, pero no bastaba con terminar, sino que establecía ciertas causales. Sin embargo, para la cuenta individual establece prácticamente todas las causales, porque establece que sea por el 159, 160, 161, 163 bis y 171, inciso primero, es decir, en el caso de autodespido. Como podemos ver, en este caso, para poder acceder a la cuenta individual, da lo mismo si yo renuncié o si fui despedido. Además, se establecían ciertos requisitos donde tenía que tener un cierto número de cotizaciones. Es decir, si era un contrato indefinido, debía tener a lo menos 12 cotizaciones, y si era a plazo, a lo menos 6 cotizaciones, que vamos a ver que con esta nueva ley que se promulgó ayer, este número de cotizaciones se reduce. Y en este caso, yo una vez que ya tenía este monto y terminaba mi relación laboral, podía acceder a esta cuenta individual, pero sin embargo yo accedo de acuerdo a una tabla de porcentajes. O sea, es decir... Perdón, cuando se accede al seguro de desempleo, no se recibe el mismo monto de remuneración que uno tenía, ¿verdad? Son montos menores. No, son menores y además van bajando de acuerdo al número de meses, ¿cierto?, que se va aumentando estando cesante. Entonces, en el primer mes, yo, de acuerdo a esta tabla, e insisto, es en la cuenta individual, yo recibo el 70% de mi remuneración. En el segundo mes de estar cesante, yo recibo el 55% de mi remuneración. En el tercer mes, el 45%, en el cuarto mes, un 40%, en el quinto mes, un 35%, en el sexto, un 30%, en el séptimo o más, en caso de que me quedara todavía fondos en mi cuenta individual, yo recibo solamente un 30%. En caso de que esto sea insuficiente, es decir, se me agotan los fondos que yo tenía en mi cuenta individual, yo ahí puedo recién acceder al fondo solidario. Perfecto. Para poder acceder al fondo solidario también hay ciertos requisitos. En este caso, yo, de acuerdo a la ley anterior, tenía que tener a lo menos 12 cotizaciones en los últimos 24 meses y los 3 últimos tenían que ser con el mismo empleador. Además, en este caso es importante señalar que aquí está la diferencia en el fondo solidario, que yo no tengo derecho, de acuerdo a la ley de seguro de cesantía, al fondo solidario si yo renuncio. Es decir, solamente opera en las causales de despido del 161 al 163 bis, y en el caso del 159, solo por la 4, 5 y 6. Es decir, en este caso por vencimiento del plazo, ¿cierto? Por caso fortuito, es decir, solamente en esos casos, si hay mutuo acuerdo, si hay renuncia, no opera en este caso el derecho a optar a este fondo solidario. Jenny, perdón, pero toda esta normativa que tú nos comentas, todo este funcionamiento del seguro está pensado originalmente para supuestos de terminación del contrato de trabajo. Lo que hace esta ley de protección al empleo es hacer posible acceder a este seguro en circunstancias excepcionalísimas asociadas al coronavirus, en casos ya no de terminación del contrato, sino de suspensiones contractuales. Pero la pregunta ahora ¿es en cualquier suspensión de contrato o en algunas suspensiones de contrato donde ahora excepcionalmente se podrá acceder al seguro? En el caso de la nueva ley, no es en cualquier suspensión de contrato, solamente en los casos determinados cuando se paraliza, ¿cierto?, por un decreto o una resolución de la autoridad, y podemos ver que son ciertos casos limitados, como es el caso, por ejemplo, del cordón sanitario, de la cuarentena, y en esos casos solamente se puede acceder a esta suspensión.
Y si es que hubiese un pacto entre los trabajadores, ya sea individualmente considerados o por su sindicato, con el empleador de suspensión, ¿esta ley permite que accedan también a esta fórmula de acceso al seguro? Lo que pasa es que la ley lo que señala es que si tenían un pacto con anterioridad a la ley, en esos casos ellos se van a regir por ese pacto. Pero una vez que entra en vigencia la ley, también tienen el derecho a poder optar a estos beneficios que establece la nueva ley. Y hay casos en que derechamente no se pueda utilizar este mecanismo de acceso excepcional al seguro de desempleo por suspensiones. Estoy pensando, por ejemplo, en supuestos de trabajadores que estén haciendo uso de licencias médicas, o que se haya pactado la continuidad del servicio, o si es un servicio esencial, por ejemplo, los que no pueden paralizar. Lo que pasa es que la ley respecto de los servicios esenciales, obviamente no pueden paralizar porque son indispensables para la salud, para la vida o abastecimiento de la población. Ahí lo que establece en este caso la ley es que incluso el empleador podría alterar las funciones de los trabajadores para poder seguir con la continuidad de estos servicios. Y para poder acceder a este seguro, excepcionalmente, insisto, en casos de suspensión de contrato, ¿la ley pone algunas condiciones a estos trabajadores, por ejemplo, que lleven algún tiempo cotizando? Sí, en este caso, para poder acceder a este seguro, establece ciertos requisitos y como por eso me refería recién a que los requisitos señalados con anterioridad eran en la ley anterior, porque ahora lo que hizo fue reducir los requisitos para poder optar a este seguro. Porque como podíamos ver, la ley era mucho más exigente, por ejemplo, en el número de cotizaciones. Ahora, la nueva ley lo que hace es reducir a 3 solamente el número de cotizaciones para poder acceder a este seguro. Y establece que tienen que ser 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, anteriores a este acto de declaración de autoridad, o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos registren las últimas 2 cotizaciones que sean con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores a este acto. Una cuestión, Jenny, que ha sido discutida y que es de las que más se ha cuestionado de esta ley, es que los trabajadores que accedan en estos casos a sus fondos de cesantía o previstos para la cesantía, van a sacar de alguna manera esos fondos, primero de la cuenta individual de cesantía y eventualmente después del fondo de cesantía solidario, pero es una suerte de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo ves tú esa figura? Bueno, efectivamente es posible que sea así porque nosotros tenemos un monto limitado en la cuenta individual de cesantía. Entonces, al ocuparlo frente a esta contingencia, se van a gastar los fondos. Entonces, objetivamente después, si quedan sin trabajo, no van a tener esos fondos. Esos fondos ya no van a estar. Entonces, efectivamente puede que se nos presente esta contingencia, que las personas comiencen a quedar sin trabajo con posterioridad a estos hechos y no tengan los fondos suficientes en su cuenta individual porque ya fueron gastados durante este periodo. Y tú comentabas que cuando se hace uso de este seguro de desempleo, ahora para casos de suspensión del contrato, no se va a recibir el mismo monto de remuneración, sino que opera esta tabla, ¿verdad? Que va bajando a medida que avanza el tiempo. Pero si bien el trabajador va a recibir cierta cantidad de dinero del seguro, ¿qué pasa con las cotizaciones previsionales durante ese tiempo? Porque sigue, ¿verdad?, rigiendo el contrato. ¿Se pagan esas cotizaciones? ¿Quedan suspendidas también? ¿Cómo opera? Bueno, en este caso, las cotizaciones previsionales siguen siendo de cargo del empleador. Es decir, él sigue con la obligación de pagar y enterar estas cotizaciones previsionales. Salvo en el caso de la ley 16.744, que es respecto de estos seguros que él paga para accidentes o enfermedades profesionales. Y es una cosa de lógica, porque el trabajador nos va a estar prestando los servicios, entonces durante este tiempo se suspende ese seguro, pero sin embargo igual va a seguir costeando el resto de las cotizaciones previsionales, y así lo establece la ley. Ahora, yo creo que también es importante señalar que la tabla que yo mencioné con anterioridad sigue vigente respecto de la cuenta individual, es decir, establece estos montos que van bajando,
Pero, sin embargo, respecto del Fondo Solidario se hizo una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque la tabla del Fondo Solidario, porque también hay una tabla establecida con porcentaje para el Fondo Solidario, lo que establece ahora es que, además de los porcentajes, la tabla anterior tenía unos valores que eran superiores e inferiores. Es decir, el Fondo Solidario con anterioridad establecía unos porcentajes a recibir, pero dentro de esos porcentajes yo no podía recibir más de una determinada cantidad y no menos de una determinada cantidad. Y lo que hizo ahora la ley respecto de esta tabla del Fondo Solidario fue mantener un valor exacto del valor inferior que yo puedo recibir, y este valor en los primeros meses no baja de 225.000, porque en la tabla anterior eran menores. Entonces ahora, para poder en el fondo paliar un poco esto de las personas que reciben menos ingresos, se hizo esto de aumentar un poco el valor inferior a recibir respecto del Fondo Solidario. Otra cuestión, Jenny, que tú adelantabas hace un rato, tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras de casa particular. Decías que estos trabajadores y estas trabajadoras no están afiliadas o no están cubiertas por el seguro de desempleo en términos generales, pero van a tener alguna protección, van a recibir alguna prestación económica a propósito de esta ley. Y ha surgido un poco esta incertidumbre, sobre todo después de algunas declaraciones desafortunadas de la ministra, ¿verdad?, que hacían algunas expresiones sexistas respecto de este tipo de trabajo. ¿Puedes comentarnos cuál es el supuesto en que van a poder acceder a alguna prestación y de dónde se va a financiar esa prestación? Bueno, precisamente una de las preocupaciones cuando surgió esta ley eran las trabajadoras o trabajadores de casa particular, porque precisamente, como lo mencioné, ellos estaban excluidos de la ley en el caso del seguro de cesantía. Entonces, en este caso, lo que se señala expresamente en esta nueva ley es que los trabajadores de casa particular también se les puede suspender para evitar, ¿cierto?, terminar su relación laboral frente a esta contingencia con los requisitos exigidos, pero ellos lo que van a tener, como no tienen fondo en seguro de cesantía, es derecho a esta indemnización que ellos tienen, que es a todo evento. En este caso, la financia, ¿cierto?, el empleador con un 4,11% de la remuneración imponible, y se surge con este fondo, ¿cierto?, un seguro, que es una indemnización que es aproximadamente de medio mes por año, donde se le va a entregar este fondo a la trabajadora o trabajador de casa particular, y se le podrá entregar también un saldo para poder subsistir durante esta suspensión. La ley de protección al empleo también dedica varios artículos a otra figura, es decir, cuando no hay una suspensión total de la prestación de los servicios, sino que lo que ocurre es una reducción temporal de la jornada de trabajo. En esos casos también la ley permite ciertas prestaciones pecuniarias. Si puedes explicarnos muy en general, porque ahí la ley es muy técnica, en términos muy generales, cómo funciona esta figura de reducción temporal de jornada. Bueno, en este caso la ley, además de esta suspensión, estableció que se podía pactar una reducción temporal de la jornada, ¿cierto?, de trabajo. Y en este caso se podía pactar entre trabajadores y empleadores, ya sea personalmente o incluso a través de la organización sindical. Y siempre previa consulta a la organización sindical, si lo hacen directamente los trabajadores, si existiera dentro de la empresa. En este caso, el trabajador que vea reducida su jornada tiene derecho a que se le pague, ¿cierto?, su remuneración, y la va a pagar el empleador, y va a ser equivalente a la jornada que esté efectivamente prestando. Sin embargo, también establece ciertos límites, es decir, si se le reduce el 50%, el empleador tendrá que costear este 50%, ¿cierto?, a la mitad de la jornada, y será el seguro de cesantía quien cubrirá un 25%. Es decir, en este caso el trabajador recibirá en su total un 75%, donde 50% corresponde al empleador y 25% al seguro de cesantía. Si es inferior al 50%, el empleador pagará, ¿cierto?, de manera proporcional esta remuneración que corresponde de acuerdo a la jornada ordinaria.
Además, se señala que el empleador no podrá contratar durante este pacto nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones a estos trabajadores, y en el evento que se vea la necesidad de contratar para funciones que son distintas, tiene que ofrecer primero, ¿cierto?, la vacante a aquellos trabajadores con contrato de trabajo vigente. Y en la medida que tengan, sí, similares capacidades, ¿cierto?, para realizar esas funciones. Además, la ley establece ciertos requisitos para poder acogerse a este pacto. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que el empleador, a contar de octubre del año 2019, haya experimentado una disminución en el promedio de sus ventas que exceda el 20% en un periodo de 3 meses consecutivos. El otro requisito es que se encuentre actualmente en un procedimiento concursal. Además, lo puede hacer quien se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, y aquellos empleadores cuyas empresas han sido exceptuadas del acto de declaración de autoridad o resolución, pero que necesiten reducir su jornada ordinaria de trabajo para poder mantener esta continuidad operacional, o si es necesario, obviamente, que lo hemos visto, para proteger la vida o salud de sus trabajadores. Para poder acceder a este pacto hay ciertos requisitos. En el caso de los trabajadores tienen que registrar un cierto número de cotizaciones, es decir, tienen que registrar 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continua o discontinua, y que estén con contrato indefinido en este caso. Si no es indefinido, es decir, a plazo, tienen que tener a lo menos 5 cotizaciones para esta situación de que sea a plazo o que sea por obra o servicio. Además, para poder acceder, las cotizaciones deben haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la celebración de este pacto, y las 3 últimas tienen que ser con el mismo empleador con quien se celebre dicho pacto. Además, no podrán celebrarlo, es decir, que en ningún caso lo pueden hacer los trabajadores que estén gozando actualmente de fuero laboral. Y eso es importante mencionarlo porque ellos en ningún caso podrían celebrar este pacto. Y además la ley establece un tiempo de duración, es decir, la ley lo que señala es que se puede pactar por un periodo máximo de 5 meses continuos, si es contrato indefinido, y 3 si es por plazo o por obra o servicio. Además, es importante señalar que el empleador sigue también obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales durante este tiempo que dure el pacto. Jenny, y eso es lo que podría mencionar. Sí, hay una última cuestión, porque se nos ha pasado el tiempo volando. Es una ley larga, es una ley técnica, y te agradecemos que hayas podido explicarla tan didácticamente, pero hay una cuestión que es sensible, y que junto con la tramitación de esta ley apareció un dictamen de la Dirección del Trabajo referido fundamentalmente a los efectos de la caso fortuito, fuerza mayor, tanto en las suspensiones como en las terminaciones de los contratos. Y digo que es importante porque esta ley también restringe la facultad de despedir de estos trabajadores en estos casos. ¿Cuál es esa restricción a esa facultad empresarial de despedir? Bueno, ahora con la ley ya quedó más firme, ¿cierto?, de que el empleador no puede despedir a los trabajadores durante 6 meses. El plazo es existiendo este estado de catástrofe, pero establece que no se puede despedir en virtud de una causal. Es decir, no se puede despedir o poner término al contrato de trabajo por la causal, ¿cierto?, de caso fortuito, fuerza mayor. Es decir, invocando precisamente el coronavirus. En este caso no se puede bajo ningún aspecto, y es por esto que esta ley lo que viene en el fondo es a reforzar esta protección a los trabajadores para evitar, ¿cierto?, y lo que se va acompañado de estas medidas, que es precisamente la suspensión o reducción de jornada. Y además, si entre el periodo, ¿cierto?, de este estado de catástrofe donde se declaró, que es el 18 de marzo, y el periodo en que entra a vigencia esta ley, ya se había puesto término a la relación laboral, lo que permite esta ley es que las partes puedan volver al estado anterior, es decir, que vuelva a ser trabajador de la empresa donde fue despedido, ¿cierto?, acogiéndose a los mecanismos que establece esta ley.
Muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado hoy día en esta entrevista sobre la nueva ley de protección al empleo. Los dejamos invitados a una próxima entrevista sobre otras aristas laborales y de seguridad social asociadas a esta crisis sanitaria por el coronavirus y a revisar y actualizar la información que se tiene en nuestra página web www.centras.utalca.cl y a dejarnos sus consultas en el correo electrónico centras@utalca.cl. Muchas gracias, Jenny Pinto, académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.